Le comenté desde muy temprano, hoy, mañana martes 7 de agosto, arrancan en Ciudad Juárez, Chihuahua, los diálogos públicos en busca de pacificar al país. Esto, por supuesto, en el contexto de violencia que está sufriendo México. Este año de 2018 seguramente será el del mayor número de asesinatos en la historia moderna del país, y ha querido responder a esta situación de violencia, de hechos de sangre, el próximo gobierno a través del equipo de transición, pues mediante estos foros que se denominan escucha y que tendrán el objetivo pues de ser insumos para la formulación de políticas públicas para la pacificación del país y la reconciliación nacional. Esto comienza mañana, como le digo, será en Ciudad Juárez, Chihuahua, será en el Teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y estarán presentes, entre otros, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo Montaño, Olga Sánchez Cordero, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado. Y tengo en la línea telefónica para hablar de los propósitos de este primer encuentro del Foro Escucha a quien coordina esta agenda, Eunice Rendón, especialista en temas de migración y de seguridad. ¿Cómo estás, Eunice? Buenos días. Muy bien, Pascal, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco el propósito, qué se va a escuchar, quiénes están convocados, cuál es la temática general de esta reunión. Pues mira, como lo prometió Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, desde la campaña, pues todo el plan de pacificación y reconciliación nacional se haría de la mano de la gente, de la mano sobre todo de las víctimas que han sufrido pues los embates de la violencia en carne propia. Entonces, esta consulta nacional empieza el día de mañana en Ciudad Juárez. Es la primera de alrededor de 40 foros y consultas que se harán a lo largo y ancho de nuestro país. Algunas de ellas van a ser especializadas en algunas poblaciones como migrantes, jóvenes en conflicto con la ley, que también ya se empezó a trabajar con ellos, algunas también en población indígena, en algunos lugares pues más alejados, pero que han sufrido muchos estos procesos de violencia que desgraciadamente pues hoy atacan a nuestro país con cifras récord. Entonces, lo que mañana vamos a ver aquí es el inicio de esta consulta, de construir la política pública y las acciones de la mano de las personas. Creo que lo interesante de estos foros, se han hecho muchos foros en el país y en la historia, creo que la diferencia es realizarlos antes de diseñar los programas, antes de enarbolar la política pública, que justamente tendrá como objetivo pues la seguridad y la pacificación también de nuestro país, la reconciliación entre unos y otros. Y bueno, la única forma de lograr estos procesos de manera sustentable y duradera es que todos participemos, que cada quien ponga su granito de arena, pero algo muy importante es escuchar pues a los expertos, a los académicos, como decíamos, a las víctimas y al dolor de las víctimas, considerarlo también en este diseño de acciones. Y pues creo que la gente aquí es considerada como no solo el objeto de las políticas públicas, sino como el actor principal. Este solo es el principio de un proceso que va a durar pues todo este sexenio, digamos, y que se va a ir construyendo poco a poquito desde el diseño hasta su implementación, con muchos retos que vamos a ir viendo, regionalizándolo, porque no es lo mismo lo que sucede en Ciudad Juárez que lo que sucede en otras partes del país. Y bueno, aquí el llamado es a construir juntos con las personas, con todos aquellos que quieran participar, con todos aquellos que además en esta frontera hay que decirlo, Pascal, tenemos mucha experiencia. Hay organizaciones de la sociedad civil como en ningún lado del país que se han ido fortaleciendo, que son resilientes porque han tenido que vivir procesos muy difíciles, y es muy importante construir también con esa experiencia y que sean considerados. Oye, justamente tú ya te encuentras ahí en Ciudad Juárez, y como bien dices, Juárez tuvo pues una experiencia en bajar los niveles de violencia, lo hizo considerablemente, lo bajó casi al 90%, pero luego repuntó y acabamos de vivir un terrible fin de semana. Claro. El contexto en el que se está dando esto pues es verdaderamente preocupante, ¿no?
Efectivamente, Juárez llegó a ser, recordemos, la ciudad más peligrosa del mundo, con casi 300 homicidios por cada 100,000 habitantes, sí. Pero como bien dices, a través de una participación ciudadana muy relevante y de estrategias coordinadas y de muchos procesos que sucedieron aquí, se logró en algún momento llegar hasta 17, es decir, pasó de 300 a 17, lo cual pues es una reducción muy importante. Incluso se tuvieron casi 40 meses sin ningún secuestro y extorsión, y bueno, desgraciadamente hemos visto este repunte, estos hechos que se dan estos últimos días, pues bastante lamentables, pero que también es el reflejo de lo que estamos viendo en el país, ¿no? Hemos tenido ya el año pasado y estos primeros meses de 2018 cifras récord, ni siquiera lo que vimos en la época de Calderón, es decir, estamos llegando a cifras peores y eso es preocupante. Por eso lo que urge también es un cambio, una nueva visión en la estrategia de seguridad. Creo que los datos y esa información que estamos diciendo de datos de gravedad en términos de delitos y de homicidios principalmente, nos demuestran que las estrategias reactivas de control, policíacas, militares, las que van simplemente a los efectos de la violencia, han resultado ser insuficientes. Por eso algo muy importante que durante la campaña también mencionó el presidente electo es: hay que ir a las causas y a la raíz del problema de la violencia y el delito, porque son fenómenos multicausales, y solamente trabajando también en esta parte social de manera focalizada, de manera integral, es que vamos a poder revertirlo. Entonces, toda esta serie de consultas también forman parte de esta nueva visión de gobierno, es decir, de trabajar de la mano de la gente y de hacer política pública y acciones con la gente, siendo considerada no solo como el objeto, sino como el actor principal en este cambio. Bueno, déjame preguntarte por último por algo que me hace un poco de ruido, que es que estos foros se definan como pacificación y reconciliación. ¿Reconciliar a quiénes, Eunice? Porque más bien parecería ser esta violencia el efecto de la ambición económica de grupos delictivos. Entonces, ¿cómo se puede reconciliar a una víctima? Supongo que con su victimario o con qué exactamente. Mira, creo que hay varios, la palabra reconciliación incluye diferentes aspectos. Una cosa que hay que reconocer es que el problema hoy en México no solamente es entre crimen organizado y los grupos de ese crimen, es decir, hoy lo que preocupa es la dispersión de la violencia y el delito. La falta de oportunidades y alternativas también han hecho que el crimen tenga más carne de cañón, que también haya mucho delito del fuero común, ¿no? El federal, es decir, realmente es la dispersión de todo tipo de delitos, la participación, preocupa la participación de niños cada vez más pequeños en este fenómeno y de juventudes. La primera causa de muerte hoy en nuestro país de 15 a 29 años es el homicidio. Entonces, todos estos datos pues, nos enseñan un panorama más amplio. Entonces, la reconciliación es, creo que entre los propios mexicanos, es la única forma de conseguir una paz duradera y que contemos con procesos de pacificación efectivos, es que todos nosotros podamos entender realidades distintas a las propias y a partir de ello entonces sí construir estrategias, acciones, procesos también para interrumpir esta inclusión, etcétera. Y como dices, pues también creo que es muy importante este tema de la reconciliación en la política pública para entendernos mejor unos con otros. Y en el caso de las víctimas en particular, que están al centro de todas estas consultas, el dolor que ellas han tenido, lo que han tenido que pasar, está al centro de estos foros escucha y de los diferentes formatos que tendremos a lo largo y ancho del país, con dos mecanismos importantes, que es la reparación del daño. Hay que escucharlos, hay que realmente considerar lo que ellos, porque ellos pues ya han vivido procesos de escucha, han vivido procesos de tener que ir a gestionar con la autoridad, de ellos tener que buscar a sus víctimas porque la autoridad no ha respondido adecuadamente. Entonces, la reparación del daño va a ser fundamental y también los mecanismos de no repetición. ¿Qué son las acciones de política pública que se tienen que llevar a cabo para que esto no vuelva a suceder, no se revictimicen y no haya más víctimas? Muy bien, estaremos pendientes y te agradezco mucho, Eunice, que nos hayas tomado la llamada desde Ciudad Juárez. Muchas gracias a ti. Gracias, Eunice Rendón, la coordinadora de este foro Escucha.